La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. A esta hora hacemos contacto con el abogado Alfredo Serrano, presidente del Partido Social Cristiano, quien nos hablará sobre estas acusaciones que se ha hecho ya desde el Legislativo, también desde el Ejecutivo, sobre un aparente triunvirato de la conspiración, según ha dicho el presidente de la República, Guillermo Lasso, dentro de la Asamblea Nacional. Doctor Serrano, muy buenas noches. Fausto Yepes te saluda desde los estudios de FM Mundo. Bienvenido. No sé si podemos prender el micrófono, no se le escucha, por favor. Mil disculpas, sí. Ahí estamos, bueno, le estábamos dando la bienvenida. Gracias, Fausto, por la invitación, buenas noches, un saludo a todos los amigos radioescuchas y por supuesto a los amigos internautas. Gracias, doctor Serrano, ya en el año pasado, alrededor de octubre, el presidente Lasso anunciaba que el Partido Social Cristiano estaría conspirando en su contra. Posteriormente, ya durante estos 2 primeros meses de este año, se ha hablado de esta supuesta conspiración ya desde la Asamblea Nacional y otros sectores. Hay también evidencia de coincidencias entre Rafael Correa, Nebot, Leonidas Issa, concretamente los partidos políticos a los cuales representan, pues lo que parecía imposible parece que se dio. Vea, Fausto, y el presidente se dio con la piedra en los dientes y tuvo que tragarse sus palabras en octubre, cuando justamente nos acusó de conspiración y luego pues fue el partido quien le sacó las castañas al fuego cuando públicamente nos opusimos a que el presidente sea destituido por el tema Pandora Papers. Entonces, de manera de que una vez más este cuco de la conspiración rodea a Palacio. Yo me pregunto de qué conspiración podemos hablar si en la propia ley de la función legislativa, aprobada por el bloque de Creo, por cierto, consta el artículo 18 que dice que la Asamblea puede crear una comisión ad hoc, multipartidista, para evaluar a las autoridades de la Asamblea. Es decir, si eso consta en la ley, obviamente no se puede. Y usted va a aplicar lo que dice la ley, no se va a conspirar. Usted recordará, porque es un hombre muy informado, cuando el periodo pasado se destituyó a José Serrano. Y ahí votó el bloque de Creo. A nadie se le ocurrió decir que era conspiración, a nadie se le ocurrió decir que estaba en riesgo la institucionalidad democrática del país. Y vea que en esa fecha no había ley que ampare la destitución del presidente de la Asamblea. Hoy ya existe una ley porque justamente se reformó para que permite. Por ahora lo primero que se tiene que hacer es la evaluación del comportamiento del CAL, que por cierto hay mucha incertidumbre en muchos bloques parlamentarios sobre esto. Respecto a la mayoría, Fausto, en la Asamblea no puede haber mayoría. No hay mayoría. Vea usted qué pasó anoche. Bloques de UNES, Pachacuti e Izquierda Democrática votaron por la destitución de la superintendente de banco. Nosotros no votamos por la destitución y el gobierno tampoco. Bueno, a la final no se necesitaban los 14 votos de la Asamblea Nacional del Partido Social Cristiano y pues con eso también un poco la estrategia podía funcionar, pero las circunstancias han cambiado y según se ha denunciado desde el propio legislativo también los objetivos han cambiado. En este caso el Consejo de Participación Ciudadana, ustedes no están de acuerdo con esta mayoría y pues ahí hay una razón aparentemente de fondo, que es el caso de Sofía Almeida. Vea, el que Sofía Almeida sea sobrina de un legislador obviamente no nos compromete como bloque ni como partido. Primera cosa. Segunda cosa, lo sucedido en el Consejo de Participación Ciudadana, eso sí fue un golpe de Estado. No hay ley que le facultaba a una mayoría cambiar a la presidenta y al vicepresidente, ¿no es cierto? Sin embargo, la ministra de Gobierno, suelta de huesos, en la Comisión de Participación Ciudadana, dijo textualmente lo siguiente: en una democracia quien manda son las mayorías. La ministra se equivoca con esa definición. En una democracia mandan las mayorías, sí, pero sujeto a la Constitución y a la ley. Ahora nos estamos sujetando a la Constitución, a la ley. La ley faculta esta evaluación. Coincidimos con el bloque, y verá que usted mañana que van a votar posiblemente esta resolución va a haber incluso algunos diputados asambleístas independientes votando a favor. Coincidimos en que hay que evaluar al Consejo Administrativo de la Legislatura, a los 7 vocales. Luego la comisión emitirá un informe y se tomará alguna decisión. Para ese tema puntual estamos en esta alianza.
o en esta coincidencia, llamémosle más práctica, ¿no es cierto? Como no estuvimos de acuerdo, en cambio, el día de ayer en la destitución de la superintendenta de bancos. Bueno, en el caso de la superintendenta de bancos, pues no hay aparentemente mucho interés, pero el Consejo de Participación Ciudadana resulta una institución, un organismo importante para lo que se viene, que podría ser un segundo paso. Y se ha dicho, o sea, se ha especulado sobre que el Partido Social Cristiano necesita un contralor. No necesitamos ni queremos un contralor. No nos vamos a meter, estimado Fausto, en ese tipo de situaciones. Esto es lo que quiere el gobierno crear para asustar, para que no procedamos, para que no avancemos. Crear una cortina de miedo en la Asamblea Nacional simplemente porque se quiere aplicar la ley. Dice Santísima, le escuchaba a un funcionario del gobierno decir, están interpelando a una cantidad de funcionarios. Cuando fui legislador la primera vez, Fausto, allá tenía 25 años de edad, el Partido Social Cristiano, en apenas 2 meses, en ese tiempo el Pleno funcionaba 2 meses, se le bajó 7 ministros de Estado a Rodrigo Borja Ceballos. A Rodrigo Borja Ceballos jamás se le ocurrió decir que eso era una conspiración, jamás se le ocurrió decir que era un bloqueo y jamás se le ocurrió decir que era una sedición. Simplemente acató con un demócrata que es lo que manda la otra función del Estado para el equilibrio democrático. Pero hoy, cada que la Asamblea actúa, resulta ser que es conspirar. Cada que la Asamblea enjuicia políticamente a alguien y resulta ser que hasta ahora ni siquiera enjuician a ningún funcionario de este gobierno. Porque usted coincidirá conmigo que la superintendente de banco fue nombrado en la terna enviada por el presidente Lenín Moreno. Y algo más, mi querido Fausto, que es importante recordarle al país. Los superintendentes se eligen de ternas enviadas por el presidente de la República y no los elige la Asamblea, los elige el Consejo de Participación. Ellos tienen que coger de los 3 que manda el presidente de la República. No entiendo este afán de querer endosar a la Asamblea y a los 14 votos del Partido Social Cristiano cualquier tipo de decisión que se tenga que dar en base a aquello. ¿Por qué? Entendamos que somos el contrapeso al Ejecutivo de la Asamblea y por lo tanto el juicio político es una herramienta eminentemente constitucional y en ningún momento es conspirativa. ¿Por qué entonces, según el asambleísta Fernando Villavicencio, ustedes tienen la intención de cambiar el orden de los juicios políticos y, por ejemplo, ponerlo en primer lugar o darle prioridad al Consejo de Participación Ciudadana, que parece ser el centro o el propósito, el objetivo de estas mayorías? Otra mentira más. Y en este caso de Villavicencio ya no es nuevo, ya yo respeto a los que le creen. Fausto, la ley es clarísima, no hay cómo adelantar juicios políticos. La ley dice que tienen que seguir su prelación, por lo tanto no es que se puede saltar el último, pasarse al primero, eso es inconstitucional, eso es ilegal, y nosotros sí vamos a respetar aquello. Pero mientras más rápido, mejor. La asambleísta Villavicencio no es más que un invento, así como tampoco la Asamblea tiene facultad para reestructurar las comisiones. No existe esa facultad. Se debatió en la Asamblea anterior y el legislador de la Asamblea anterior decidió que no puedan reestructurarse las comisiones. La única facultad que tiene el Pleno es de reestructurar el Consejo Administrativo de la legislatura. Y no puede, insisto, cambiar el orden de los juicios. De manera que la única forma de que los juicios se adelanten sería que los proponentes de los juicios políticos los puedan retirar o simplemente esperar el trámite normal que manda para su culminación. Ya ves que no son más que mentiras que se han venido diciendo todo este tiempo. ¿Cuáles son las coincidencias y para qué son estas coincidencias entre UNES, Partido Social Cristiano, y esta ala disidente que se ha dicho de Pachacuti? Pues en este tema específico, evaluar a la presidenta de la Asamblea. Luego veremos qué pasa con ese informe de la comisión multipartidista. En otro tema que coincidimos, obviamente, es en derogar la ley impuestera, en derogar los impuestos que están sangrando a la clase media. El tema de la evaluación suena bien, pero quieren la cabeza de la presidenta de la Asamblea Nacional. Bueno, esto hasta ahora no se ha debatido en las conversaciones, porque claro, nosotros, por ejemplo, tenemos 2 observaciones fuertes para el Consejo Administrativo de la Legislatura. La primera es haber escondido prácticamente o haber detenido el trámite de la ley para derogar la ley impuestera. Y el segundo, haber querido cambiar el orden de los juicios del Consejo de Participación Ciudadana, el que se presentó el 13 de febrero,
lo aprobaron para que sea primero que el del 6 de febrero. Ellos se adulteraron la ley. Y esa sí es una responsabilidad que puede traer implicaciones penales al secretario, ¿no es cierto? Pero es una ley que pasó gracias a las abstenciones de UNES. Eso fue evidente, eso fue claro. Y lo condenamos ese pacto. Hoy al parecer UNES se ha arrepentido o no le cumplieron. ¿Y ustedes aceptaron el arrepentimiento? Como gobierno, pero a nosotros ya cuestionamos en su momento el pacto del gobierno con UNES. Ahí estuvo bien. Y nos metieron la mano, le metieron la mano al pueblo ecuatoriano, principalmente a la clase media, a los profesionales. Hoy, en cambio, que nosotros hacemos una mayoría puntual para este tema, ella está mal. O sea, los socialcristianos no pueden hacer mayoría para derogar los impuestos, pero el gobierno sí puede hacer una mayoría con Correa para crearle impuestos. Esto es lo que hay que combatir en el país. ¿Y usted cree en esos arrepentimientos, en esas novatadas, como se dijo en algún momento, abstenerse y dar paso a una ley que ahora le están cuestionando, que ahora le están impugnando, que ahora quieren derogarla? Yo no creo que fue una novatada, mi estimado Fausto. Yo creo que se fue parte de un pacto y lo he dicho varias veces. Y ahora ustedes los viraron. No, nosotros no le... Ellos han virado. Al parecer el gobierno no les ha cumplido. Nosotros tenemos un compromiso no con ellos, sino con el pueblo. ¿Cuál es nuestro compromiso? Que no se graben con impuestos. Y si podemos tirar los impuestos, Fausto, abajo, lo vamos a hacer. Ese es nuestro compromiso con el pueblo. Le ofrecimos al pueblo con nuestro candidato a la presidencia, hoy presidente de la República, no solamente subir impuestos, no. Por el contrario, íbamos a bajar $3,000 millones de impuestos. Y si nosotros, para eso, tenemos que buscar los votos de quien sea, porque nosotros partimos de un concepto en el Partido Social Cristiano. No importa con quién te unas, lo importante es para qué te unes. Si los de UNES nos hacen una propuesta a nosotros de unirnos para destituir al presidente de la República, le vamos a decir, ahí no estamos. Pero si nos hacen una propuesta, ¿sabes qué? El gobierno no nos ha cumplido y queremos derogar la ley impuestera, nosotros estamos allí, porque esa es la palabra nuestra empeñada con el pueblo. ¿En qué más están, doctor Serrano, en qué más están coincidiendo en medio de este pacto de los arrepentidos? Bueno, nosotros no estamos arrepentidos. Parece ser que a los UNES no le cumplió el gobierno. Ese es problema de ellos. A nosotros sí nos interesa cumplir con el pueblo. ¿En qué más coinciden con ellos? Dos acuerdos. Por ahora tenemos 2 puntos. Perdón. El primero, obviamente, evaluar a la función, a las autoridades de la función legislativa. Y el segundo es derogar este proyecto de ley. Ya veremos más adelante. Por cierto, también con Pachacuti respaldamos nosotros el juicio político que planteó Pachacuti, no nosotros, que por cierto no hemos planteado todavía ningún juicio político. En los próximos días estaremos anunciando algunos. Hemos respaldado a Pachacuti en el juicio a los 4 vocales del Consejo de Participación Ciudadana. De manera que eso es hasta ahora lo que hemos coincidido, en lo que estamos de acuerdo, y en otros temas no estamos de acuerdo, como lo de anoche el subpresidente de banco, ¿no es cierto? Y así podrán haber otros temas donde no coincidamos y en otros que sí coincidamos. Siendo así, entonces, 2 objetivos claros: la presidencia de la Asamblea Nacional y el Consejo de Participación Ciudadana, donde podrían de alguna forma dar este paso que se ha dicho puede ser ya la posterior elección de autoridades. Pablo, están pendientes como 10. Que una vez que si se llegase a destituir a los vocales del Consejo de Participación Ciudadana, quienes los reemplazan son los siguientes 4 que están en la lista de los más votados. ¿Sabía? Y yo le invito a los medios periodísticos a que vean en el CNE cuáles son las siguientes 4 personas que podrían entrar. Y usted va a ver ahí algo, Fausto, significativo. Ahí no hay nadie del Partido Social Cristiano, nadie delegado con nosotros. De manera que no es que tenemos interés que al cambiar los 4 van a entrar alguien nuestro, no. Ahí está, por ejemplo, el señor Figueroa, Carlos Figueroa, que estuvo huido de Correa, ¿se acuerda cuando le sacaron la orden de prisión conjuntamente con la asambleísta Villavicencio? A él es el primero, por ejemplo, de lo que vi en la lista que entraría. Usted entenderá que el de Social Cristiano no tiene nada. El otro varón que entraría ahí sería el almirante Alan Molestina, obviamente del Frente de las Fuerzas Armadas en servicio pasivo de Creo, de los que me acuerdo. Entonces, Fausto, ¿qué interés podemos tener nosotros en cambiar si los que vienen a reemplazar no tienen nada que ver con nosotros? Que no sea otra cosa, Fausto, de poner orden, que no meta la mano ni el gobierno ni los partidos políticos, nada más que eso, y eso nos corresponde a nosotros como órgano fiscalizador de control político que es la Asamblea Nacional, y es lo que estamos haciendo. Por tanto,
Mucha gente cree, Fausto, de que porque destituimos a 4 vocales del Consejo de Participación Ciudadana, la Asamblea los va a nombrar a los 4, y no es así. Pero bueno, usted lo plantea como un hecho que podría ser imposible, y bueno, estamos viendo lo que parecía imposible: Rafael Correa, Jaime Nebot, Leonidas Issa remando para el mismo lado. Bueno, era imposible. Parecía imposible. Que Lazo pacte con Correa para crear impuestos. Nosotros obviamente estamos haciendo lo contrario. Hacemos un acuerdo para tirar abajo los impuestos. Vea usted, el uno mete impuestos para sangrar al pueblo y lo otro queremos sacar impuestos para que el pueblo se recupere. Por lo tanto, es importante para que se unan las fuerzas políticas, más aún en una asamblea tan fraccionada, donde usted necesariamente tiene que lograr acuerdos, caso contrario la asamblea se queda ahí cruzado de brazos. ¿No se convertirá esto en una nueva aplanadora? No puede convertirse en una nueva aplanadora por una razón muy simple: no hay un acuerdo, no hay una mayoría. Una mayoría, usted como un periodista muy acucioso y que cubría mucho tiempo el Congreso, usted sabe muy bien que para eso se crea un plan, una agenda, una estructura, ¿no es cierto? Aquí no hay nada. Simplemente en determinados temas conversamos y decimos, ¿vas a votar? No, bueno, no contamos con ustedes, vamos a contar con los de acá, punto. Y así va a funcionar. El único que tiene interés, y eso es lógico, ¿no es cierto?, es legítimo, en crear una mayoría es el gobierno nacional. Pero nosotros, al menos como bloque social, no tenemos interés en crear una mayoría. ¿Para qué queremos una mayoría? No. En estos temas puntuales se coincide y se vota. En los que no se coincide simplemente se vota y cada uno responde por sus resultados. Habrá que ver entonces los resultados de los efectos de esta mayoría. Doctor Serrano, gracias por estar con nosotros. Gracias, mi estimado Fausto. Siempre a la orden. Gracias por la oportunidad, que es muy valiosa. Gracias. Ha sido el abogado Alfredo Serrano, presidente del Partido Social Cristiano, hablando sobre este supuesto triunvirato de la conspiración, según ha denunciado el presidente Guillermo Lasso. En lo que sí ha coincidido y ha afirmado es que existe esta mayoría entre el partido UNES, Partido Social Cristiano, y también un ala de Pachacuti. Las coincidencias, el objetivo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y también la evaluación a la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.